Tiene la palabra don Pedro Ioqui, director general de Cultura del Gobierno de Aragón. Autoridades, amigos todos, una singularidad de la cultura aragonesa poco reconocida, en mi opinión, es que tiene un gran motor en un tejido social que la impulsa. Esta asociación es un ejemplo de ese funcionamiento de nuestra cultura, pero no es un caso único. También la Asociación de Escritores, querida Pilar, o en el mundo de la creación audiovisual, nuestra red de festivales. Por tanto, el mundo social de la cultura aragonesa tiene un gran valor potenciador en esta edad de oro que vive la cultura aragonesa, un hecho del que estoy completamente convencido. Estamos muy orgullosos colectivamente de nuestra realidad del libro, de nuestra política del libro. Quiero tener una palabra de agradecimiento, de reconocimiento hacia don José Luis Acín, director del Centro del Libro del Gobierno de Aragón, un militante de la cultura del libro que creo que presta un gran servicio para ese impulso que tiene y que tendrá próximamente una realidad que me gusta destacar muchísimo, y es que nuestro Día del Libro, nuestro 23 de abril, se ha convertido sin duda alguna en el Día del Libro más importante de toda España. En otros sitios hay un ritual de intercambio de flores por libros y es hermoso, pero no tiene nada que ver con la importancia de nuestro Día del Libro, que convierte el Paseo de la Independencia probablemente, quizás, en la librería más grande del mundo por un día. Por tanto, es una realidad de la que nos sentimos extraordinariamente orgullosos. La cuestión del libro tiene un soporte fundamental en Aragón y es el vigor de nuestra literatura, de las letras aragonesas. Me gusta pensar que hay rasgos definitorios de la literatura aragonesa que la hacen distinguible del resto de las letras en español. Creo que uno de esos rasgos es la búsqueda de la credibilidad. Es algo que nos obsesiona a los aragoneses y que nos conduce a una restricción formal extraordinaria. Es nuestra forma de ser barrocos, esa exuberancia en nuestra restricción formal, que alcanzó en Baltasar Gracián hace aproximadamente 400 años su máxima expresión, y creo que permanece constante en nuestra forma de expresarnos y que tiene un origen, me gusta compartir esta idea con Javier Sierra, en ese Aragón legendario en el que nos reconocemos bien y que dibuja nuestro sistema de creencias y valores. Me gusta esa idea de Carl Gustav Jung del inconsciente colectivo, que dice que el sistema de creencias y valores compartidos por una comunidad condiciona de forma involuntaria el comportamiento de sus miembros. Nuestro sistema de creencias y valores nace de esa forma mítica legendaria en San Juan de la Peña, donde nos gusta reconocernos como un país en el que fueron antes las leyes que los reyes, que eso configuró una forma de establecer nuestra cultura, nuestra política y nuestra sociedad, nuestra forma de relacionarnos basada en la concordia, el cumplimiento de los acuerdos, el compromiso y la limitación del poder. Eso nos hace distintos y hemos llegado hasta aquí sintiéndonos orgullosos de esa voluntad de credibilidad, de autenticidad. Creo que los premiados de hoy responden bien a esta seña de identidad de la cultura y la literatura aragonesa. Responde Manuel Vila, que decía de él, el Corriere della Sera, que tenía una extraordinaria fuerza para buscar la verdad, precisamente, y que eso le permitía desenterrar pensamientos, ideas que los demás no nos atrevemos ni siquiera a pensar. Después, charlando con él en Barbastro, nuestro principal certamen literario, he descubierto que le acompaña también una característica específica de nuestra literatura, como es ese sentido del humor tejido con ironía y silencio, que a nosotros nos gusta llamar socarronería o retranca. ¿Qué decir de Julián Casanova, para mí maestro de maestros? De su mano leí Combates por la historia de Lucien Febvre y creo que es algo que define la trayectoria intelectual de Julián. Es un combatiente por la historia, en el sentido de que ha tratado de buscar esa autenticidad de la historia, basada en la fuente, en el hecho, pero con una voluntad de interpretación.
De su mano también leí a Erich Hobsbawm y a Joseph Fontana para entender que la historia era fundamental para permitirnos comprender nuestro pasado y evitar reproducir esos errores del pasado en el futuro. Y creo que todo eso le ha convertido sin duda alguna en el mejor hispanista vivo. Porque algo que siempre me molestó en mis años de estudiante es que historiadores anglosajones tuvieran que enseñarnos una y otra vez cómo éramos los españoles, en definitiva también los aragoneses. Y creo que esa pesadilla la ha roto Julián Casanova, convirtiéndose en el mejor emblema de la historia española, que es fundamental para comprender la historia de Europa. De su libro de Franco también he descubierto una nueva razón para detestar al personaje. Hay muchas, pero descubrí que aquí en Zaragoza creció su amor hacia la alta sociedad. Pero en todo lo demás no le importó en nada Aragón, a pesar de abusar hasta el hartazgo de los arquetipos de lo aragonés en la construcción de la cultura de la dictadura. Y respecto a David Guirao, lo conozco a través de sus dibujos, que buscan también esa autenticidad, rompiendo el barroquismo que a veces tiene el mundo del libro ilustrado y que le confiere una capacidad extraordinaria para perfilar el carácter de los personajes de los libros que ilustra. Hay una segunda idea que galvaniza también mi forma de entender la cultura, y es que creo que la cultura es algo orgánico. La crea el pueblo, alcanza sus máximos niveles de excelencia para ser devuelta al pueblo y creada de nuevo, y así renovarse una y otra vez. Por eso los otros dos premiados responden también a esta cuestión de forma exacta. Ana Segura, desde su libro, nos permite recuperar desde su programa nos permite recuperar la necesidad de un periodismo cultural que ponga en el centro de las necesidades la política cultural. Es una de las grandes ausentes en las preocupaciones de los españoles. Sé que está en parte del discurso oficial, sé que es una necesidad, pero sé que es una gran ausente en el fondo en la construcción de nuestro país. Y, por supuesto, a los protagonistas del reino del revés. Me gusta decir que todos los libreros portáis un título nobiliario. Eso no quiere decir que no tengáis que afrontar dificultades gigantescas. Al contrario, precisamente ese reconocimiento viene por vuestra capacidad de resolver esas dificultades gigantescas. Premiados de Zaragoza, Huesca y Teruel, me recuerda la canción de La Bullonera. Todos unidos en un grito sin cuartel. ¡Viva Aragón! Señor presidente, ponemos fin ya con su palabra. Voy a hablar desde aquí mejor. Hemos llegado al final. No tenemos más premios ya. Al año que viene procuraremos dar otros tantos. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a las autoridades por acompañarnos y os esperamos al año que viene, pero os esperamos también en nuestra asociación. Para los que no seáis socios, estaremos encantados en acogeros. Vale, muchas gracias por todo. ¿Hacemos una foto con los premiados? Ahora hacemos ya con el... Como vivía de la prensa, que se tenía que ir, les hemos hecho antes. Sabemos todos, Miguelón, habrá que ponerse a alguien en la primera fila.
Sí, es que los que vienen nuevos a la esquina. Más haciendo pequeño el escenario. Que leo justo ahí. Está bien. Vale. Los premiados los ponéis en un rinconcito.